Aquí es donde se ejecuta a los condenados, bajo el sol intenso. Una colina de tierra, sin árboles, a las afueras del poblado. No hay piedras, no hay hierba, no hay casa alguna a la vista. Desde aquí pueden verse el pueblo y el camino. Y ahí está la horca. Dos postes de madera hundidos en la tierra y una viga atravesada en lo alto. De ella pende la soga. Un banco de madera. El suelo está marcado por innumerables pisadas. Muchos hombres han venido hasta aquí antes que yo y todos llegaron sabiendo perfectamente a lo que venían. Yo también. Soy Macduff y señor de Fife, hijo de Doranclad y Maired, esposo de Lady Macduff, padre de Alasdair, Donan, Fergus y Ewan. Soy el hombre que dio muerte a Macbeth. Para algunos, un salvador. Para otros, un asesino. Para Escocia, un traidor. Vengo de las mazmorras, una habitación pequeña bajo tierra, muros de piedra húmeda y una gotera, ninguna ventana, solo una abertura estrecha por donde de vez en cuando se debe entrar un poco de luz. El suelo es de tierra y está cubierto de paja. Hay un cubo para cagar, una jarra de agua y estas cadenas van sujetas al muro. La puerta es de madera, gruesa, reforzada con hierro. Ahí pasaba los días sentado en el suelo, esperando que vinieran por mí. Esta mañana abrieron la puerta, me dijeron que había llegado la hora y aquí me tienen. He llegado hasta aquí arrastrando mis cadenas. La hora está decidida. Voy a ser colgado ante sus ojos y nada de cuanto diga habrá de cambiar ese destino. Pero antes de que llegue ese momento, les pido que escuchen mi historia. No pretendo repetir aquello que escribieron los cronistas. Quiero hablarles de aquello que mi tierra recuerda, aquello que mi tierra susurra. No vengo a salvarme, tampoco vengo a implorar clemencia. Quiero que escuchen la verdad, o al menos la verdad que yo conozco. Pero solo les pido una cosa: quítenme estas cadenas y denme un vaso de agua para refrescarme la garganta. No voy a huir, no tengo ni la fuerza ni el deseo de hacerlo. Necesito las manos libres para recordar, para señalar, para contarles lo ocurrido. Después, cuando llegue la hora, volveré a ponerme las cadenas. La volverán a ponerme ustedes las cadenas y subiré. Quiero antes hablarles de un tal Macbeth. Bueno, Macbeth, hijo de Finlagate, rey de Escocia. 17 años llevó la corona. Hay quienes lo recuerdan como un rey justo, hay quienes lo recuerdan como un usurpador, pero antes de ser rey hicimos una promesa, él y yo, porque éramos amigos, prometimos que Escocia sería fuerte, que ningún hombre volvería a ser gobernado o a gobernarla por medio del miedo, que haríamos cuanto fuese necesario para devolverle su grandeza. Él cumplió su parte, yo cumplí la mía. Incluso Macbeth, siendo rey, y yo hicimos una peregrinación a Roma donde regaló monedas de oro. Todo iba bien durante un tiempo hasta que Malcolm regresó. Malcolm, hijo de Duncan. Duncan, el rey que ocupó el trono antes que Macbeth. El rey que, según decían, Macbeth había asesinado. Malcolm reclamaba la corona de su padre y entonces comenzó la guerra. Ya me encontraba yo en mi casa, ahí acababa de comer una cicuta, la verdad, esas que hacen alucinar. Cuando llegó un mensajero, entró y decía el mensaje: nos vemos en Escocia. ¿Por qué? Porque se desató la guerra. Uy, entonces dije, pues ha llegado un momento, así es que partí a caballo. Debía reunirme con Macbeth en el gran salón de la fortaleza real en Escocia. Cabalgué durante días. La lluvia retrasó mi camino, no puedo decir cuánto. El lugar de la batalla sería Lunfanan. Macbeth contra Malcolm, Escocia contra Escocia. Llegué a la ciudad y aquella noche escuché mi propio nombre. Entré en un lugar que jamás había visto, había mucha gente, era un teatro, todos permanecían sentados mirando hacia un espacio vacío. Había hombres que entraban, peleaban,
telas que simulaban ser sangre, hombres que salían, hablaban, gritaban, morían y después volvían a levantarse. Yo no comprendía qué estaba viendo, no sabía que aquello tenía un nombre, no sabía que era un actor. Cuando entré, esa historia era notorio, ya había comenzado. Me quedé de pie observando, tratando de comprender, y entonces volví a escuchar mi nombre. ¡Macduff! Alguien dijo, ¡Macduff! Y me quedé inmóvil. Estaban hablando de mí. No decían un nombre parecido al mío, hablaban de mí. Escuché mi nombre. También escuché el nombre de Macbeth. Entró un soldado a escena y escuché que Macbeth había enviado hombres a mi casa, que habían entrado, que habían matado a mi esposa, que habían matado a mis hijos. Y todo era tan verdadero, tan exacto, que no tuve razón alguna para pensar que aquello no estaba ocurriendo. Mi sangre empezó a hervir. Salí corriendo de ese teatro. Tenía que encontrar a Macbeth. Monté mi caballo y a paso veloz llegué a la fortaleza real, al salón principal, al lugar del encuentro en Escocia. Y él, Macbeth, no estaba ahí, se había ido. Solo había una armadura vieja y oxidada que él guardaba como un recuerdo. Salí del salón y fui tras él. Subí a mi caballo y cabalgué a Lunfanan. Al llegar había hombres por todas partes, gritos, caballos, espadas, sangre. La batalla ya había comenzado. Macbeth estaba ahí, Malcolm también. Entonces me acerqué a ellos. Macbeth me vio y sin distracción alguna continuó peleando contra Malcolm. La espada de Macbeth peinaba el aire y su fuerza era la de un toro sin perder su objetivo. Me cautivó su grandeza un instante y de pronto, estando de espaldas a mí, hundí mi espada y atravesé su cuerpo. Y Macbeth cayó al cielo. Me miró con los ojos muy abiertos, esperando mi ayuda, de rodillas en el piso. Malcolm me vio sorprendido. Yo tomé a Macbeth aún con vida y lo subí a un caballo. Sus heridas eran todas aperturas con sangre en las que podían ver sus huesos. Yo lo llevé de regreso con la intención de llevarlo a Escocia, pero en el camino nos metimos a una cueva para pasar una noche donde Macbeth no moría, se mantenía vivo. No podré jamás explicar cómo o por qué, pero no podía dejar de escuchar el eco de ese mensajero diciendo que mi familia estaba muerta por orden de Macbeth y corté su lengua. Al poco tiempo, Macbeth despertó y me vio angustiado. Intentó hablar, pero reconoció que no tenía lengua ni manera de comunicarse. Me veía y sus hijos pedían ayuda, y sus ojos pedían ayuda. Me fui, abandoné esa cueva y nunca más supe de él. Lo dejé ahí abandonado y caminé días, noches, vi hojas caer, nieve, sol en demasía, paisajes que mostraban el poderío de una naturaleza, hasta que el mundo se terminó. Llegué a aquel lugar donde decían los sabios, se termina el piso. Pensé en arrojarme a ese precipicio, pero no se veía el fondo y no quise caer por la eternidad. Di media vuelta y caminé pisando mis propios pasos, días y noches, y vi otras hojas, la misma nieve, el mismo sol, el sol a mis espaldas, paisajes que mostraban el poderío de una naturaleza. Sin darme cuenta, entré a Escocia y estaba ahí de pie frente a ese mismo lugar llamado teatro, pero esta vez no sabía que era, ya sabía que era un teatro, y entré y una nueva historia iniciaba y la vi completa, la obra de un tal Shakespeare llamada Macbeth. Macbeth, Macbeth, no Macbeth. Macbeth había cambiado el nombre de mi amigo. En ese hombre cambió nuestros nombres, entonces comprendí, la obra era la obra que moría, y no estaban muertos. Los hombres que lloraban estaban representando, un hombre podía ser rey y después dejar de serlo, una mujer podía morir y después levantarse. ¿Qué es un actor? ¿Qué es un personaje? ¿Qué es una obra de teatro? Mi propia historia, Macbeth, Malcolm, Lady Macduff, mis hijos, mi casa, y comprendí lo que había sucedido aquella primera vez. Yo había entrado cuando la obra ya había comenzado. Volví a mi casa y entonces los vi. Lady Macduff, Duke, mis hijos vivos, todos vivos, años de unos muertos que jamás habían muerto. Y aquí hoy les cuento la historia. Y ahora que sé que es un teatro, puedo hacerlo. Puedo ponerme en el lugar de otro, hablar con otra voz, un lugar donde un muerto vuelva a caminar. Puedo hacer que un rey vuelva a ser rey. Puedo hacer que un hombre vuelva a encontrarse con su amigo. Puedo contarle la historia de Macbeth y la mía, porque al final todos terminamos siendo aquello que alguien cuenta de nosotros. Yo solo quiero que escuchen mi versión.
Eso era falso. No hay verdad.